Paz de Cristo, hermanos. Bueno, le damos gracias a Dios en esta noche en el nombre de Jesús por darnos la bendición, la vida, y bueno, a través de este medio, bueno, estar interactuando, estar aquí alimentándonos de la palabra de Dios, y gloria al Señor. Bueno, hoy queremos hablar, el domingo hablábamos acerca del refugio familiar. Lo comparábamos con un búnker, ¿verdad? Nuestro refugio familiar, donde nada pudiera penetrar nuestro hogar. Ira, enojo, problemas emocionales, problemas económicos, murmuraciones, tantas cosas, espíritus que son lanzados para destruir nuestros hogares. Bueno, pues leíamos en el Evangelio de San Marcos, por el capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. De manera que concluíamos el día domingo dándoles palabra para que tomaran la autoridad y echáramos fuera todo espíritu de división, todo espíritu de perturbación, todo espíritu que trata de destruir nuestro hogar con la autoridad que la palabra nos da. En mi nombre echarán fuera demonios, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto lo hicimos de manera presencial, y hoy estamos tocando este tema, cambiando nuestra manera de pensar. Creo que es muy importante, muy relevante este tema en la situación que vivimos actualmente en el mundo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Este 2021 tiene que ser mejor que el año pasado, que el 2020. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y vamos a tocar este tema, cambiando nuestra manera de pensar. Creo que hace falta, ¿verdad?, renovarlos. El capítulo 12 de Romanos dice que debemos transformar nuestra mente. Dice: hermanos, no debemos conformarnos, no debemos amoldarnos conforme a las costumbres de este mundo, sino que debemos transformar nuestra mente por medio de la renovación de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que debemos transformar nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta noche en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios porque esta noche fresca, hermosa noche, pues Dios nos ha hecho parte de ella, de esta noche, y queremos que este pan, esta palabra espiritual, pues llegue al corazón de aquellos que van a escuchar y que se va a guardar en su corazón. Esta palabra va a quedarse, a cultivarse en su corazón, y los va a llevar a cambiar, a transformar su manera de pensar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo les compartía hace algunos días en nuestra reunión celular ahí con Olides, les hablaba de
de un humilde ganadero. Este humilde ganadero que tenía pues un grupo numeroso de vacas, pero que estas vacas habían empezado a enflacar y no estaban a dieta las vacas. Lo que sucedió que de pronto se vino un tiempo de sequía muy duro, como el que estamos viviendo aquí en Chihuahua, ya 4 años prácticamente sin lluvia, y el pasto que consumían las vacas, pues empezó a cambiar de color. Ya no era un pasto lúcido, agradable, codiciable, sino que la sequía había dañado el pasto y el pasto entonces empezó a ponerse un poquito color amarillo así, pero el sabor del pasto era agradable, era rico, pero ya no era codiciable a los ojos de aquellas vacas. Y aunque el valor nutritivo de este pasto era bueno, solamente o el ganadero se preguntó: ¿qué tengo que hacer para solucionar el problema que estoy viviendo? ¿Qué tengo que hacer hasta que aparezca la lluvia? Y de modo que este hombre empezó a idear, a crear, a pensar, y entonces dijo: voy a hacer unos lentes, pero que tengan los cristales verdes. Y mandó hacer unos lentes apropiados para aquellas vacas. Se las colocó a cada vaca los lentes verdes, y entonces las vacas ya no miraron el pasto medio pálido, amarillo, sino que ahora lo miraron verde el pasto, y lo volvieron a consumir, lo volvieron a comer, porque ellas no diferenciaron que era el pasto amarillo. De manera que el ingenioso ganadero pues logró librarse de la ruina que estaba viviendo. Las vacas empezaron a engordar, empezaron a dar bastante leche como lo hacían antes, y de esta forma entonces él se libró de la ruina, ¿verdad?, que estaba ahí presente. De manera que el elemento que cambió en esta historia, pues no fueron las vacas, no fue el pasto, sino que cambió la visión, o cambió a través de la visión, cambió la manera, ¿verdad?, de pensar. Él estuvo meditando qué hago y encontró una solución al problema. Comieron el mismo pasto, pero ahora lo veían de una forma diferente. Así Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar que este año va a ser mucho mejor que el año pasado. Este año nos esperan grandes victorias, nos esperan, ¿verdad?, grandes retos, pero que el Señor nos sacará adelante. Vamos a triunfar, vamos a tener éxito si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Por eso decía el Señor: no dicen o no decís vosotros
que faltan 4 meses para la siega? Pues vean, ya los campos están listos para la siega, para la cosecha. Ya los campos están listos para la siega. La Biblia nos habla en el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, nos habla de un hombre llamado Naamán, ¿verdad? Naamán, hombre, general leproso del ejército del rey de Siria. La Biblia dice que era un varón grande delante de su señor el rey, y el rey lo tenía en una alta estima, porque por medio de él había dado Jehová la salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero dice que era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de este hombre Naamán, de este general. Esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi siervo al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán, entrando Naamán a su señora, entrando Naamán a su señor, le reveló diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía: así ha dicho que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para que dé vida o para que la quite? ¿Para qué envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidas, envió a decir al rey: porque ha rasgado tus vestiduras, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Entonces el profeta Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar de la lepra y sanará totalmente. ¿Acaso Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Debes cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo es posible que con un simple
baño en el río sucio, porque es un río muy revoltiento, el río Jordán, puesto que tiene mucha corriente, es muy sucio. Dentro del razonamiento humano, pues no entra, dentro de la lógica humana, del razonamiento humano, no alcanzamos a entender cómo Dios obra, cómo Dios es capaz de sanarnos. Una ocasión el Señor por allí escupió, hizo saliva con lodo ahí, lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate. Y cuando el ciego fue y se lavó los ojos, pues entonces fueron abiertos sus ojos. Él empezó a mirar de manera, creo que mejor que yo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, cambiando tu manera de pensar. No es concebible que este río sucio me vaya a quitar la lepra. Así pensó el general Naamán. Y entonces se regresó enojado a su casa, o trató de irse a su país, a su casa, molesto, porque él quería que Dios lo sanara en lo externo. Yo pensaba que el profeta saldría a atenderme, que platicaría conmigo, que levantaría sus manos, invocara a su Dios y entonces me pusiera las manos sobre mi cuerpo y quedaría yo limpio de lepra. Él pensaba que de esa forma Dios iba a limpiar su cuerpo de la lepra. Pero creo que Dios quiere un poco de humildad en el ser humano. Dios siempre quiere humildad en el hombre, en el ser humano. Es cierto que el Jordán es un río revoltoso, pero allí es donde opera, ¿verdad?, en la humildad, en la humillación del hombre. Que el hombre se humille delante de Dios. Aquel hombre, cuando escuchó a uno de sus criados decirle: mi señor, creo que no estás actuando con rectitud, con cordura, porque lo que el profeta te está diciendo no es algo que no puedas hacer. Si te pidiera algo más fuerte, ¿lo harías? ¿Qué te cuesta bajar? Aquí están las aguas. ¿Qué te cuesta bajar? Estas palabras fueron suficientes para volverlo, para que se volviera en la cordura aquel leproso Naamán y aceptara bajar a las aguas del Jordán. Cuando él baja y se sumerge 7 veces, como lo había indicado el profeta, dice que la 7ª vez, entonces salió blanco, limpio. La lepra se había ido de su cuerpo. ¿Y qué es lo que hizo el profeta? ¿Qué es lo que hizo el leproso? Dice que entonces este hombre, cuando salió limpio, dice que entonces y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas
algún presente de tu siervo. Mas el profeta Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrenda, ni sacrificio a otros dioses, sino solamente al Dios de Israel. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando hago tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y el profeta le dijo: ve en paz. Y él se fue en esa tranquilidad, cambiando nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si él se hubiera ido leproso, hubiera regresado a su país leproso. Esto pasa mucho en muchas congregaciones, lo hemos visto en muchas iglesias, donde la gente a veces va enferma, pero no quieren dejar la soberbia. Les cuesta trabajo humillarse, reconocer al Señor, y mucha gente, así como llegan enfermos a los santuarios, a los templos, así se regresa. Mas sin embargo, hay gente que ni siquiera está en los templos. A mí me ha tocado orar por teléfono, por gente, por teléfono, y estando ellos hospitalizados, hemos orado y el Señor los ha sanado, y no hace falta estar físicamente. Cuando la gente le cree a Dios, cuando la gente cambia su manera de pensar, suceden cosas maravillosas. Por eso yo te invito a cambiar tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, vemos nosotros, capítulo 20, versículo 25, dice la palabra del Señor que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos nosotros pues que los discípulos que estaban reunidos le dijeron a Tomás: hemos visto al Señor. Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás les dijo, San Juan 20, 25, si no viera en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. 8 días después, otra vez estaban los discípulos encerrados por temor a las autoridades, y ahí estaba con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío
y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Tomás era parte del grupo íntimo de Jesús. Tomás había visto la resurrección de Lázaro, que está registrada en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, y había visto infinidad de milagros, de obras. Él había estado en la barquilla cuando el Señor vino caminando sobre el mar, sobre ellos. En otra ocasión la barquilla casi se hundía, cuando el mar enfurecido, y Tomás era uno de los 12 que despertaron a Jesús cuando estaba él descansando. Quizás él fue el que le dijo: Señor, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos, mira el mar, está enfurecido, casi nos hunde la barquilla y tú no tienes cuidado de nosotros. Él fue testigo cuando Jesús se levantó y reprendió a la mar, al viento, y le dijo: calla, enmudece. Y al momento que la palabra de Jesús salió, dice que se creó una gran bonanza sobre el mar, y los discípulos se preguntaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? De manera que Jesús recrimina la incredulidad de Tomás. Si yo no viere, yo no voy a creer. ¿A cuánta gente le hemos dado testimonio de milagros, de sanidades? ¿A cuánta gente la hemos visto nosotros sanar? La hemos visto salir el cáncer. Hemos visto tantas cosas maravillosas. Y más sin embargo, cuando le damos testimonio a la gente que Dios puede sanarlos, que Dios puede liberarlos, Dios puede quitarte el cáncer, Dios puede quitarte cualquier enfermedad. Recuerdo hace años, cuando llegué al lugar en el cual estamos trabajando ahorita, la iglesia donde estamos, había otros hermanos, la hermana Licha. Y un día que estaba en la casa de ella, ya una hermana ya de edad grande, llegó uno de sus hijos. Tenía 3 hijos, ya murió uno de ellos, 3 hijos, y tenía una mujer, ya casados todos. Llegó uno de sus hijos y me lo presentó, me dijo: mira, te presento a mi pastor. Era el único hijo que no conocía, pero yo sabía que él tenía 10 años de casado, 10 años, y no podía su esposa embarazarse, no tenía familia. Lo saludé y le dije: déjame darte un abrazo. Lo abrazo y le digo: mira, siento el deseo de orar para que Dios te dé familia. ¿Me permites hacerlo? Y él movió la cabeza, me dijo que sí. Lo abracé y fue muy corta la oración que hice. Le dije: Señor, permítele que a través de estas palabras su esposa logre tener familia. Fue todo lo que le dije. Y nos despedimos. Transcurrieron un mes y días, y estando yo en la casa de la hermana, sonó el teléfono de su casa, y le dije: hermana, déjeme darle la noticia, no conteste. Y le dije: es su hijo,
y le va a dar la noticia que su esposa está embarazada. La hermana sonrió y me dijo, como que está chiflado, ¿qué le pasa? Y levantó el teléfono, contestó y volteó y dijo, ya lo sabía, hijo, ya lo sabía, el pastor me lo acaba de confirmar. Colgó y me dijo, hermano, efectivamente está embarazada mi nuera. Y tuvieron una niña, no sé ahorita cuántos niños tendrán, una niña Abby, le pusieron el nombre de la niña por el nombre de mi hija, le pusieron Abby. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Bienaventurado Tomás, los que no vieron, pero creyeron. Gloria al Señor. Debes creer a la palabra de Dios. Debes creer que el Señor no cambia. Gloria al Señor, ¿verdad? Él no cambia. Tomás, hasta que miró, él creyó a la palabra. En Lucas, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice que Pedro y los apóstoles, no apóstol, era Pedro y su hermano Andrés junto con sus compañeros pescadores, estuvieron toda la noche pescando y no encontraron absolutamente ningún pez. Toda la noche. Y ellos eran expertos, eran diestros. Sus antepasados habían sido pescadores. Pedro había recibido ese oficio de parte de sus padres, de sus abuelos. Sabían perfectamente, tenían ellos experiencia, habían desarrollado habilidades, técnicas, pero esa noche no pescaron ni siquiera un solo pez. Y dice que entonces el Señor le dijo a Pedro, cuando estaban aquellas dos barquillas, Jesús se subió a una de las barcas para hablar la palabra, y luego le dijo a Pedro, lleva la barquilla a lo más hondo, a lo más profundo, boga adentro, dice algunas otras traducciones. Y Pedro obedece y lleva la barquilla, la arrastra hacia una parte más profunda, y le dice el Señor, ahora lanza las redes. Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando precisamente aquí, donde tú nos dices. Toda la noche estuvimos pescando y no pudimos atrapar ni un solo pez. Pero en tu palabra voy a lanzar las redes. Y cuando lanza esas redes, dice que las redes casi se rompían, 253 peces. Dice que entonces casi se rompían aquellas redes. Llamaron a las personas, a los amigos de la otra barquilla para que los ayudaran. Subieron los peces a las barcas y dice que las barquillas casi se hundían por la cantidad de peces, las dos barcas. Cuando Pedro salió, ¿verdad?, a orilla de aquel lago, entonces dice que cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador, porque soy un hombre pecador. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de pensar. Quizás estés como aquellas vacas, y perdón por
el ejemplo, pero a veces nuestra visión, nuestra manera de ver las cosas, las ve muy difíciles, las ve casi imposible lograr aquellas cosas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Tal vez necesitamos ver con los ojos de Dios. Necesitamos unos lentes para ver el pasto verde, para ver, aleluya, que sí podemos lograrlo, que sí podemos avanzar, que sí podemos, ¿verdad? Aleluya, seguir adelante en el nombre del Señor. Como las águilas, podemos rejuvenecernos, podemos subir a las alturas. A lo mejor necesitamos que ese pico, ¿verdad?, golpearlo ahí en las alturas, esas alas, ¿verdad?, golpearlas sobre aquellas rocas, sobre aquellas alturas, cambiar el plumaje para poder elevarnos a las alturas. Necesitamos rejuvenecernos para creerle a la palabra del Señor, porque Él no cambia, Él es el mismo, Él no cambia, Él tiene el poder para hacerlo, lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer todas las cosas, Él puede cambiar todas las cosas, Él lo puede hacer. En el nombre precioso de Jesús, créele a la palabra del Señor, créele al Señor que Él puede hacer todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. Él lo puede hacer. Aleluya. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Debemos, aleluya, nosotros debemos creer y debemos esperar con expectación este evento, aleluya, en el futuro, ya que nuestra confianza está en el Señor y en su palabra. Hasta nuestra confianza. ¿Cómo haces para transformar tu manera de creer respecto a la eternidad? ¿Qué haces tú? ¿Le crees al Señor? ¿Crees de verdad que el Señor en cualquier momento aparecerá y se llevará a los creyentes en Cristo? Levantará, aleluya, a los muertos en un abrir y cerrar de ojos. Y a los que estemos en este cuerpo, el Señor, aleluya, en un instante nos levantará, aleluya, si estamos durmiendo físicamente, nos levantará el Señor de nuestra cama. Aquellos que estén en el trabajo serán levantados. Aquellos que estén en su casa o vayan viajando en el coche o vayan en el avión, de ahí el Señor los va a levantar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué haces tú para transformar tu manera de creer respecto a la eternidad? Bueno, leyendo su palabra. Vamos a aumentar nuestra fe respecto al futuro.
Algún día estaremos por las calles de oro, por el mar de cristal. Algún día miraremos a los que partieron. Miraremos a los profetas. Había ese canto en el pasado, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, velozmente se acerca. Allí yo quiero estar. Aleluya. Qué bonito creerle al Señor. La vida solamente es un ensayo. La vida es algo pasajero. La vida se va tan rápido y tú lo sabes. La vida se va muy rápido, la vida. De pronto somos unos niños y luego crecemos, corremos, jugamos, nos casamos, tenemos familia y de pronto ya somos unos abuelos. Aparecen las canas, las arrugas y partimos. La vida simple y sencillamente se va muy rápido. Pero la vida solamente es un ensayo, vamos de paso. El Señor fue a preparar moradas para nosotros, Evangelio de San Juan. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No debes desalentarte por lo que estás viendo. Tú no creas que la llegada de la vacuna, aquí en el estado de Texas ya han vacunado nada más en el estado de Texas, nada más han vacunado más de 1 millón de personas, nada más en el estado de Texas. Pero la vacuna no va a solucionar este problema. Aunque la gente se vacune, seguiremos con el mismo protocolo que vivimos ahora. La distancia, el cubrebocas, el gel, todas las medidas sanitarias que se han implementado seguirán. Tú no debes poner tu mirada en las cosas de abajo. El apóstol Pablo dijo en el libro de Colosenses capítulo 3, dice, versículo 1, si habéis resucitado pues con Cristo, hay que buscar las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida con Cristo. Y sabemos que cuando Cristo venga, también nuestra vida se manifestará. Nuestra mirada, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Este cuerpo, sin duda alguna, que poco a poco se irá, ¿verdad?, envejeciendo, se irá agotando. Pero mientras este cuerpo se envejece, lo de adentro se renueva. Lo de adentro se rejuvenece. Lo de adentro, aleluya, vive en esperanza, creyéndole al Señor. De manera que debes cambiar tu manera de pensar. No te mires, si eres un creyente, no sientas que vives en un fracaso. No sientas que tu vida, que tu mundo, que tu existencia, que tu entorno es un fracaso. Cambia tu manera de pensar. Esta vida es tan corta, es una vida pasajera. La verdadera vida está a punto de aparecer. La verdadera vida está en el Señor. En Él debemos renovarnos. En Él debemos esperar. En Él debemos confiar en el Señor. El Señor, ¿verdad?, tiene algo maravilloso para nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Llegará el momento que recibiremos al Señor en los aires. Y si no lo recibimos en los aires, lo vamos a recibir, ¿verdad?, para ser transformados en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo, ¿verdad?, inmortal, en un cuerpo espiritual para recibir al Señor. Así que, hermano, cambia tu manera de pensar en el nombre del Señor.
Cambia tu manera de pensar, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí está el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién te está fortaleciendo a ti? Es el Señor. Si es el Señor, entonces no hay ningún problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida en Cristo es una vida en abundancia. La vida en Cristo es una vida en abundancia. Usted no se preocupe por esta enfermedad del COVID. La muerte va a llegar al ser humano por el COVID o hasta por una cáscara de plátano, un resbalón, un resfriado, y vamos a morir. Todos. Usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese por renovar su manera de pensar. Su vida está asegurada en Cristo. Tu vida está plena en Cristo.